les bendiga a todos, a toda la iglesia de Cristo, a toda la gente que nos puede escuchar por este medio, dándole gracias a Dios por la oportunidad de una semana más, de un día más de vida, que es de glorificar y de agradecer a Dios porque Él es el que nos da la vida. Agradezco a Dios, ¿verdad?, por toda la gente que puede estar viendo este video, y le agradezco al Señor Jesucristo por la vida, por la salud, por las pérdidas también, por todo, porque la palabra de Dios dice que debemos tener gratitud en todo tiempo. No solamente agradecer a Dios cuando nos va bien, sino también cuando las cosas no están tan bien, tenemos que darle muchas gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿verdad? Como siempre, la palabra de Dios es lo más importante. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla acerca de un salmo precioso que es el Salmo 11. El Salmo 11 es de gran bendición y encontraba yo un versículo, en el versículo 3 del Salmo 11, que dice de esta manera. Si me pueden seguir con su Biblia en su casita o donde ustedes están viendo o escuchando, dice así el Salmo 11, versículo 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y me llamaba mucho la atención este salmo, este versículo 3, ¿verdad? Todo el Salmo 11 habla acerca de, es un salmo muy hermoso que nos da paz, que nos da fortaleza, que nos ayuda a seguir adelante, a confiar en Dios, ¿verdad? Él habla muy hermoso a nuestro corazón porque dice que Él es nuestro refugio cuando es tiempo de juicio. Y esto es muy importante. Entonces dice el versículo anterior, el versículo 2 dice así: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Y dice el 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y ciertamente nosotros estamos viviendo esos tiempos en donde están siendo destruidos los fundamentos. ¿Qué fundamentos? ¿Qué fundamentos son los que están siendo destruidos? El fundamento del decaimiento de la verdad, y la verdad es Dios. La verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este tiempo Él está decayendo toda la verdad y está aumentando la mentira, está aumentando las situaciones contrarias a la voluntad y a la verdad de Dios en todos los ámbitos de la tierra, en todas las situaciones donde nos movemos, en las escuelas, en el gobierno, aún hasta en las mismas iglesias. Aún hasta en las mismas iglesias, tristemente, también hay decaimiento de la verdad, porque estamos trayendo a la iglesia situaciones que no son la verdad de Dios, que no son fundamento, como dice el Salmo 11, versículo 3, no son el fundamento, y el fundamento siempre va a ser la palabra de Dios. Anteriormente, ¿verdad?, hace pues ya algunos años, quizás 50 años atrás, hablando de generaciones, de tiempos que vivimos, en aquellos tiempos toda la gente, como hoy en día, toda la gente sabe y sabían lo bueno y lo malo. Pero antes las personas, lo que sucedía es que tenían un temor de hacer lo malo. Profesaran la religión que profesaran, aunque no tuvieran una religión, había un temor de hacer lo malo y procuraban siempre hacer lo bueno, porque era como lo que les regía. Pero hoy en día, con este decaimiento de la verdad, los valores ya no existen. Yo no te puedo decir que los valores están menguando o hay pocos. De verdad que los valores ya no están existiendo. Ya no existen los valores, ¿verdad? Antes la gente era consciente cuando hacía algo malo y había dentro de su corazón cierta tristeza, cierta situación en sus emociones que lo incomodaban por haber hecho lo malo. Hoy ya no es así. Hoy tristemente nosotros como personas morales o personas que estamos en esta tierra, estamos en ese decaimiento
Y es por eso que tantas protestas, es por eso que no encontramos nuestra identidad, es por eso que la gente ya no sabe para dónde camina ni para dónde detenerse, a dónde va. No lo sabe porque está perdiendo, al perder los valores, al perder la verdad, obviamente está perdiendo su propia identidad. Y este tiempo, esta generación está en ese momento tan difícil. ¿Y qué es lo que me llama la atención? Lo que dice el versículo 3 en la parte final dice, ¿qué ha de hacer el justo? Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Y la pregunta es para nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando estos valores, cuando los fundamentos, cuando la verdad de Dios está siendo quitada, fueran destruidos, está por los suelos? Anteriormente nosotros, si teníamos un problema, tú podías llamar a las autoridades, a la policía, a la guardia, qué sé yo, y te sentías protegido. Hoy lo que menos quieres es encontrarte con un policía o con la guardia o con lo que sea, porque hay un temor de que qué me van a hacer. Nosotros a veces, el que es la víctima del asunto ahora sale culpable. Todo está cambiando. Todo está cambiando y conforme a la palabra de Dios, estos cambios indican el principio del final de los tiempos. Pero ¿qué ha de hacer el justo? Pero vamos a ver cómo es que y por qué algunos puntos, hay muchos puntos, pero vamos a ver uno o dos puntos del por qué estamos decayendo. ¿Por qué se están destruyendo los fundamentos de la verdad de Dios? Y un punto que me llamaba la atención es el individualismo. El individualismo, ¿verdad?, es vivir solamente para lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos primero yo, luego yo y después yo. Simplemente soy yo el único que me importo. Por eso es que hoy en día las personas, si logran llegar a casarse, porque hoy también ya no quieren casarse, todo forma parte de ese yo, de ese egoísmo, porque no quieren compartir ni su economía ni su tiempo con otra persona, y por eso no se casan, porque son suficientes ellos mismos para ellos. Y esto es individualismo. Hoy en día tampoco quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque los hijos para ellos les representan un estorbo para desarrollarse, para salir adelante, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Dice que herencia de Jehová son los hijos, y dice que ese es un fruto de estima, y que los hijos son alegría. Yo sé que los hijos a veces producen tristezas, preocupaciones, ¿verdad? Pero ¿qué sería de un matrimonio? ¿Qué sería de una persona sin sus hijos? De que nosotros entonces vamos a preocuparnos, vamos a esforzarnos por tener, por proveer. Es una motivación porque es parte de la verdad de Dios. Pero el individualismo lo que hace es borrar esa verdad de Dios y decir yo solo me basto. Y entonces lo que ahora ellos dicen, las personas de esta generación o muy modernas, lo que ellos están haciendo es que pues tienen gatos, tienen perros, y ya hoy hasta le ponen el apellido a los perros, y ya se apellida como él se apellida, y ya es su perrijo o hasta su pernieto o no sé. Entonces son cosas que probablemente nos den risa, pero es preocupante porque está sucediendo realmente. El individualismo, ¿verdad?, es lo que hace eso. Pero vamos a ver qué es lo que dice el libro de Isaías 5:20, ¿verdad?, acerca de las cosas buenas o malas. ¿Cuál es la verdad de Dios? Miren, la verdad de Dios siempre nos va a indicar lo bueno y lo malo. Nos va a decir, este es el camino, escoge lo bueno, escoge la luz, no las tinieblas. Y dice así Isaías, vamos a leer esto, dice, hay de los que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que tienen su propia verdad. Y esto lo dice Isaías 5:20. Pero dice, ay de los que, ¿qué es un ay? Le vendrá dolor, le vendrá aflicción. Probablemente en este tiempo se sientan muy bien. Ellos consideren que están, pues, que están bien. Se sienten contentos con ellos mismos. Pero va a llegar el tiempo en que esto va a tener que ser pesado.
Va a tener que ser establecida nuevamente la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder con estas personas? Vamos a ver qué es lo que dice ahora la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Lo vamos a buscar, ¿verdad? Aquí en la Biblia. Juan, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 28. Vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo espero que ahí en casa o donde tú estés viendo este video, tú tengas a la mano tu Biblia, para que la palabra de Dios siempre nos va a ayudar para no ser confundidos ni engañados. Y es muy importante que siempre tengamos la palabra de Dios presente. Dice así la palabra de Dios, 5:28 dice: no os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto se refiere al tiempo del fin. Dice 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección también, pero de condenación. Y esto es muy interesante que el apóstol Juan esté hablando de los que hacen, de las personas que hacen lo bueno y que hacen lo malo. Dice que cuando llegue el momento, cuando el Señor venga, que a eso se refiere, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Jesucristo. Van a oír su voz y todos van a resucitar, porque no debe llamarnos ser extraño, dice todos van a resucitar, pero unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. ¿Quiénes para vida? Los que hicieron lo bueno. ¿Quiénes para condenación? Los que hicieron lo malo. Entonces no es tan fácil simplemente vivir borrando lo que es bueno y poniendo mi verdad, poniendo mi yo ante todo. Ese es uno de los puntos que ha destruido los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Qué otro fundamento ha sido destruido y de qué forma ha sido destruido los fundamentos de la verdad de Dios? Es el secularismo. Y yo observaba, yo decía, esta palabra secular o secularismo significa sacar la verdad de Dios, sacar a Dios de la vida secular, sacar a Dios de tu forma de vivir y tener ideas o filosofías, pero sin ningún componente espiritual. Es simplemente vivir por vivir. Al ser humano se le está olvidando que es espíritu, alma y cuerpo. Piensa que solamente es alma y cuerpo. Pero Dios nos dio un espíritu que viene de parte de Él. Dice que cuando Él forma a Adán, sopló en él aliento de vida, ¿verdad? Y nos dio ahí su espíritu. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero hoy, ¿verdad? Con el secularismo, lo que están ellos haciendo es meter sus ideas, sus filosofías, que esto está muy de moda, ¿verdad? Simplemente yo creo que soy esto y lo soy. Pienso que soy así y entonces ya es. No están mirando a una verdad y entonces es un fundamento destruido también por el secularismo. Entonces es sacar a Dios de la vida secular y poner sus filosofías o sus ideas, ¿verdad? Sin ningún componente espiritual. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, que es muy claro acerca de esta generación, el libro de Romanos capítulo 1, versículo 25 nos dice que cambiaron la verdad de Dios. Bien claramente aquí está hablando de quitar el fundamento. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dice, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dice, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Qué gran verdad acerca de este tiempo nos habla el apóstol Pablo enviando esta carta a los romanos. Recuerden que la carta a los romanos es como la carta magna de los cristianos. Es nuestra doctrina base, el fundamento de la palabra, ¿verdad?, que estableció el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo para que caminara la iglesia. Pablo da a conocer en esta carta lo que somos. Dice que el mundo, en nosotros, el ser humano, somos pecadores. Todos necesitamos la justificación de Cristo, la propiciación, el cubrimiento de nuestros pecados.
Dice que nosotros, ¿verdad? El mundo estaba supuesto a perecer, pero por medio de lo que también dice Juan 3:16, dice que de tal manera se fue tan grande el amor de Dios que envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo el mundo tiene que tener la acción de creer. No simplemente es ya vino Jesucristo, entonces por ende yo ya soy salvo. No, dice todo aquel que cree, tenemos que creer. Y hoy hay tanta gente que ya no cree en Dios y ellos dicen, saben que existe Dios, pero no creen ya a Dios, no le honran. No, esto es preocupante porque aún dentro de las iglesias se está metiendo esto, tanto el individualismo como el secularismo. ¿Y de qué forma? En las mismas iglesias estamos opacando en la misma palabra, palabras, versículos que no me agradan, que a mí no me gustan. Ese es el yo, el individualismo. Yo sé que Dios dice, pero yo digo. Dios dice esto, pero yo digo lo otro. Y eso es quitar la verdad y poner la mentira. Dios no se agrada de esto. Él es la verdad y nosotros tenemos que seguir esa verdad. Nosotros tenemos que seguir con el fundamento de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos por qué quitar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que dice la pregunta en el versículo 3 del Salmo 11? Dice, ¿qué ha de hacer el justo? Y este es el asunto. Nosotros pudiéramos llevarnos más tiempo en poner en la mesa todas las cosas que están sucediendo, las que estamos viendo y que sabemos que son cosas que están destruyendo el fundamento de la palabra de Dios. Nosotros estamos viendo tristemente cómo se hacen leyes a favor del enemigo, a favor de la maldad, a favor de lo malo. Lo estamos viendo y podríamos llevarnos mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que el justo tiene que hacer ahora en estos tiempos? Primeramente, como dice Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dios le hablaba así a Josué porque sabía Dios lo que Josué iba a enfrentar. Dios sabe lo que nosotros como iglesia también estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a una generación que ya no entiende lo bueno, simplemente mira lo malo como bueno. Entonces Dios nos pide a nosotros que seamos valientes y esforzados, pero también le dice ahí mismo en el libro de Josué, le dice a Josué que tenga la palabra de Dios vigente, que sea diario, que él vaya a esta palabra, que de noche y de día, ¿verdad? La palabra de Dios sea lo que lo anime, lo que lo esfuerce. Dice, solamente, dice el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme, dice, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, a la palabra de Dios. Esa es la forma en que nos vamos a fortalecer y animar. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta es una de las cosas que el justo tiene que hacer. Y dice... El Salmo dice, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Quién es el justo? No somos los más buenos ni los perfectos. Somos aquellos que un día dijimos, Jesucristo, sé mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Y entonces vino la sangre de Jesucristo y nos justificó ante el Padre, porque Él por medio de su sangre hizo propiciación de nuestros pecados. Y nos volvió a ligar con el Padre. Y a nosotros es que nos dice qué es lo que vamos a hacer ahora que en esta situación estamos viviendo donde el fundamento se está perdiendo, se está destruyendo. Tenemos que continuar siendo valientes y esforzados por medio de la palabra de Dios. Es decir la verdad, pero no solamente decirla, es hacer la verdad. ¿Qué más tenemos que hacer? Honrar a Dios, hermanos. Honrar a Dios. ¿De qué forma? Honrar a Dios con nuestro cuerpo, honrar a Dios con nuestras acciones, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Nosotros no podemos hacernos como ellos, sino dice que ellos se hagan como nosotros, como hijos de Dios, honrando a Dios. Nosotros con lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Con nuestro cuerpo. ¿Cómo con nuestro cuerpo? A veces, ¿cómo? Usando nuestro cuerpo. El cuerpo Dios nos lo dio usándolo como vaso de honra, como algo agradable, no para mal, sino para bien.
No es difícil. Si Cristo está con nosotros, si el Espíritu Santo está de nuestro lado, no es difícil, es fácil enfrentar esta generación. Así como hubo un Josué que enfrentó todas las situaciones que tuvo él que pasar, a lo mejor no pasó como Moisés el mar, pero dice que sí atravesó en seco también un río, pero era un grande río y era el tiempo en que se desbordaban las aguas, que aumentaban mucho. Y Dios, ¿verdad?, por medio de su dirección hacia Josué, le indicó cómo hacerlo, con el arca, cómo tenía todo que hacer para pasar. La presencia de Dios también está hoy con nosotros, no quizás en un arca, pero sí está en la persona del Espíritu Santo en nosotros para dirigirnos, para saber cómo nosotros, que somos los justificados por la sangre de Cristo, de qué forma nosotros tenemos que hacer que la verdad y el fundamento no sea destruido, sino que siga manteniéndose firme en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra generación. Yo siempre te digo que nosotros, mujeres y hombres valientes y esforzados, somos los que tenemos que impulsar a nuestros hijos. Si no tienes hijos, a tus sobrinos, a tus vecinos, al grupo de jóvenes o adolescentes que hay en tu congregación, anímalos a seguir adelante por medio de la palabra de Dios. Hay que darles fundamentos, hay que darles verdad. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo deseo que esta palabra bendiga tu vida, que sea palabra de dirección para estos tiempos. Seamos valientes, seamos esforzados. Que el Dios Todopoderoso esté con toda la iglesia en todo el mundo. No solamente con una congregación, con todo el pueblo de Dios, como dice el apóstol Pablo, repartido en los 4 cabos de la tierra. Que Dios mismo esté con nosotros por medio de su Espíritu Santo, dirigiéndonos por su palabra, por su verdad, y que seamos esa generación que conquiste y que salga adelante. Amén. Bendición. September we met,